Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. Os voy a ser absolutamente sincero, como creo que lo soy siempre. Bueno, no lo creo, lo sé. Siempre soy sincero con vosotros y con vosotras a la hora de contaros asuntos en este medio que nos ocupa ahora mismo. Estoy preparando este episodio, no diré a contrarreloj porque siempre me puedo acabar sacando de la manga un episodio de los de dar a grabar y registrar lo que me vaya saliendo, pero es cierto que no tenía nada rematado hasta hace muy poco antes de la nueva publicación, como cada sábado aproximadamente a las 9 de la mañana. Es más, esto lo estoy grabando, le he dado al botón de grabar a las 8 de la mañana. En principio, solo tenía una muleta en la que apoyarme porque de vez en cuando reviso un libro que para mí es una especie de espacio seguro. Sería como ir a consultar al oráculo a que me diga cómo puedo afrontar según qué situación. Ese oráculo, en forma de libro, es Permacultura, principios y senderos más allá de la sustentabilidad, escrito hace ya un montón de años por David Holmgren, uno de los dos creadores del concepto de permacultura. Al mismo tiempo, justo cuando iba a consultar esa fuente inagotable de saber en el que se desarrollaron los principios sobre los que pivota en gran medida la permacultura, me llegó un comentario al canal del YouTube, al cual le está faltando un poco de alimento últimamente, me está costando sacar vídeos, porque no he podido tener una semana medianamente tranquila desde hace ya un par de meses, aunque puedo aseguraros que en los próximos tiempos habrá muchísimo que contar en ese otro medio de comunicación que un servidor utiliza. El comentario que me llegó me lo remitió una persona que pasa por ser un gran amigo del canal, una especie de oráculo para muchos y muchas, y una persona que está haciendo una labor increíble en un colegio en el que, gracias al manejo de un huerto escolar, está sembrando una gran conciencia ambiental, de consumo y de hábitos saludables en toda una pequeña cuadrilla de párvulos llenos de ilusiones. Esa persona es Antonio, más conocido por la comunidad de Dani Cultura como Antonio Chatolín. ¿Y qué me decía el bueno de Antonio Chatolín? Voy a poneros un poco de contexto antes de nada porque, de no ser así, poco ibais a comprender. El vídeo en el que Antonio me dejó un comentario es uno en el que muestro una nueva ubicación del próximo huerto de verano que manejaré yo a partir de ahora. Ya va a ser el cuarto huerto que yo arranque, sin contar las veces que he hecho, hago y haré cultivos en macetas. Siempre es un proceso muy interesante ese de arrancar huertos. Te mantiene la mente ocupada en cómo vas a orientar los bancales, cómo harás el sistema de riego, qué tipo de rotación se llevará a cabo, horas de insolación, vientos predominantes, trampas de calor, etcétera, etcétera y etcétera. Un montón de cosas. Y precisamente, en este futuro huerto que muestro en el vídeo, hablo sobre uno de los elementos del sistema que más me atrajo a la hora de decidir una ubicación concreta para el huerto de verano. Un muro de piedra, que protegerá a los cultivos de la influencia del norte y que además retendrá calor durante el día
y lo irá soltando por las noches, lo cual es algo que funciona de maravilla de cara a heladas tardías que puedan arruinar los primeros cultivos primaverales. La cuestión es que por motivos que no vienen al caso, pero que en efecto vendrán al caso en algún momento y ya iré haciendo referencia a todo ello, este huerto se sitúa en un lugar alejado de la urbe y de gran parte de las más nocivas, que las hay, influencias que, por decirlo así, el mundo actual nos está generando. Parece, esto que os digo, algo muy grandilocuente y exagerado, pero creedme si os digo que no exagero demasiado. Antonio Chatolin, poseedor de ciertas informaciones y astuto donde los haya, tras ver el vídeo e ir enlazando varios puntos, se creó una muy acertada composición del lugar y comentó que, y cito, Dani, buen refugio del fin del mundo te buscaste. Y tengo que deciros que su comentario me ha hecho pensar mucho, como siempre que me dice algo el bueno de Antonio, pero mucho, mucho. Y me ha hecho pensar un montón, porque la idea de la nueva ubicación del huerto y de la vida es algo pensado, es algo meditado, es algo encontrado casi por casualidad, pero también es algo deseado y algo en lo que pensar a largo plazo. A muy largo plazo, en principio, y siempre siendo consciente que los cambios de repente un día aparecen por circunstancias que a ti y a mí se nos escapan por completo. A veces no sabes de dónde viene el aire. Pero volviendo un poco al comentario de Antonio, una de esas cosas que una acaba pensando en precisamente eso, el fin del mundo, o más bien un refugio, un espacio físico y emocionalmente seguro en ese tema. Es en ese momento cuando quiero que os relajéis y no penséis en mí como una persona pasada de vueltas, con un gorrito de papel de aluminio en la cabeza y que toda conspiración que le sirven en el comedero se la traga sin piedad. No soy ese perfil de persona. Pero algo que sí medito muy a menudo es en cómo quiero ser, estar o cómo quiero relacionarme con el mundo, o mejor dicho, con el territorio que puedo abarcar a golpe de mirada de paseo a bici o a pie y cosas así. Eso lo pienso mucho, cómo quiero relacionarme con ese espacio, cómo quiero que sea ese lugar. Y hay algo a lo que siempre me llevan todas estas reflexiones más o menos pensadas, más o menos sesudas. Me llevan a las emociones. Ese lugar, ese refugio del fin del mundo, del fin de mi mundo, que inexorablemente en algún momento de un futuro, espero que lejano, llegará, quiero que sobre todo me emocione. Quiero que no sea tan solo un lugar, por así decir, de paso. Quiero que ese territorio, ese terreno, ese micromundo me emocione de tal manera que solo se pueda hablar de amor por un territorio. Y si buscamos amor por un territorio, entonces hemos de buscar eso que nos gusta, eso que nos emociona, y hemos de pensar en qué punto estamos y en qué punto estaremos, sin obviar de por qué puntos hemos transitado por este planeta. Si echo la mirada atrás, he recorrido tantos callejones solitarios que me miro ahora y a veces no me reconozco, pero para llegar a este lugar ha habido que campear diferentes terrenos para saber lo que a uno le emociona. Así que, en efecto, Antonio Chatolin definió el nuevo territorio que campearé como un buen refugio del fin del mundo, y exactamente es eso, un refugio en un territorio que ya me emociona desde hace años y ahora pretendo amar. Solo así, gracias a ingentes cantidades de amor, es como los territorios se mejoran. Pero las cosas no hay que idealizarlas, no, para nada. Eso solo significaría caer en un error y quizás llegar a la desesperación cuando las cosas no salen como figuran en una suerte de manual de usuario que pretendes que se cumpla punto por punto.
En el momento en el que un par de puntos de esos que tienes idealizados no llegan a cumplirse, entonces el plan se va al traste. Y es en ese momento en el que vuelvo a retomar lo que os decía muy al principio de este capítulo del podcast, que yo suelo ir a visitar a mi oráculo, es el libro de David Holmgren, Permacultura, Principios y Senderos, más allá de la sustentabilidad, que por cierto, no lo he dicho, pero os recomiendo totalmente que lo leáis. Y es que uno de los principios de Holmgren, o que Holmgren desarrolló en esa especie de cimiento permacultural que supone este libro que me sirve a mí de oráculo, es uno que dice que hay que usar soluciones lentas y pequeñas. Para todas las personas que suelen escucharme en estos episodios del podcast Danicultura, quizás el hecho de que yo use este principio muy a menudo no sea ningún secreto. Y si eres del grupo de personas que escuchan el podcast frecuentemente, entonces quizás estés hilando ahora muchas cosas. El porqué de mi machacona insistencia en eso de hacer las cosas a menos escala, más despacio, de crecimiento y todo ese tipo de cosas. Y es que este principio permacultural, el número 9 en concreto, usa soluciones lentas y pequeñas, para mí tiene una importancia colosal que dentro de un momento os explicaré, pero es que tengo que contaros otra cosa muy curiosa que me ha pasado, que me ha sucedido no hace mucho y también referida a comentarios del vídeo en el que muestro el futuro huerto en el que aprenderé, me equivocaré y en el que, con suerte, obtendré algún rico producto. Una de las personas que ha dejado un comentario en dicho vídeo para mí tiene mucha importancia. No nos conocemos personalmente, pero estamos conectados de una forma u otra y la permacultura es ese nexo de unión claro y firme. De hecho, si tengo que hablar de una especie de maestro permacultural, para mí ese es Albert, de Huerto Slow. Muchas de las que estáis escuchando esto ya conocéis al bueno de Albert y poca presentación tiene. Pero si no lo conocéis, por favor, id a visitar su canal del YouTube del mismo nombre, Huerto Slow. El resumen es que es un permacultor de primera. Él a mí me ha enseñado muchísimas cosas y además me animó a formarme en permacultura haciendo el curso en diseño en permacultura con la Casa Integral, es como se llama, digamos, el proyecto permacultural que en mi caso me facilitó el cursar el CDP de permacultura con mis facilitadores, a los cuales saludo desde aquí, Aline y Juan Pedro. La cuestión es que Albert en ese vídeo dejó un comentario muy claro, y vuelvo a citar. Pasos lentos y pequeños. Así de simple, dijo Albert, claro y directo al 9º principio de la permacultura. Es como fue ese comentario, el comentario de Albert. Y claro, este aporte de Albert me hace reflexionar más y más sobre esta conexión, esta idea, esta estrategia, este refugio del fin del mundo. Una de las reflexiones que me suscita todo esto de pasos lentos y pequeños, que es lo que comentaba Albert, o lo que me hace pensar siempre el 9º principio de permacultura, es acerca de las planificaciones a largo plazo, de todas aquellas estrategias que van encaminadas no a un satisfactorio beneficio más o menos instantáneo. Todo esto me hace pensar en las planificaciones a más largo plazo, pero largo de verdad, planificaciones que parece que no terminan nunca. Y es que eso, precisamente, el hecho de que no terminan nunca, al menos para mí, las convierte en algo indiscutiblemente más sólido. Una de las características fundamentales del diseño permacultural es que, por así decirlo, y para que se comprenda bien, es algo que no tiene fin. No hay un claro punto final. ¿Por qué? Porque ese proceso de diseño de sistemas humanos, que es la permacultura, cuando llega al supuesto punto final, para que realmente sea considerado un asunto permacultural, requiere de que vuelvas de inmediato al proceso de observación, que es el primer paso de este tipo de diseño. Es decir, nos encontramos ante una espiral
de nunca acabar y que va mejorando y perfeccionando todo lo que diseña. Porque si en el primer tránsito de algo a diseñar por esta o gracias a esta lupa permacultural que consta, en primer lugar, de la fase de observación, en segundo lugar, de la fase de análisis de eso que hemos observado. El tercer paso sería la fase de diseño en base a ese análisis y que, como colofón y cuarta fase, requiere de una puesta en marcha de ese diseño, de esa implementación. De hecho, se suele decir que sin acción no hay permacultura, solo dibujos en un cuaderno. Pero como digo, si algo a diseñar permaculturalmente pasa por estas 4 fases, ese diseño solo puede que perfeccionarse más y más. La razón es que la siguiente fase a la que un diseño permacultural envía el objeto o concepto ya diseñado es precisamente a la primera, es decir, se vuelve a observar y volvemos a empezar todo el proceso, con lo que un diseño permacultural en esencia no acaba nunca. Volvemos a iniciar las fases una y otra vez, una y otra vez. Por esta razón, en mi opinión, el principio 9 de permacultura de David Holmgren, o que David Holmgren desarrolló en su libro y que Albert mencionaba en su comentario y que yo relaciono a su vez con el comentario de Antonio Chatolin, ese concepto de usa soluciones lentas y pequeñas, para mí tiene una importancia colosal. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Porque si queremos forjar un verdadero refugio del fin del mundo, este refugio no pasa por hacer algo con 4 palos y 2 cuerdas en una tarde. No. Ese no es el camino. Así como tampoco es el camino comprar ese refugio por internet con 4 perras y que durará 2 telediarios. Y ese en este momento, cuando paso de lo más material a lo más conceptual, porque en ningún momento estoy pensando en ese refugio o que ese refugio del fin del mundo pueda ser algo físico, como no tiene por qué ser algo material, ni siquiera tiene por qué ser un lugar geográfico. Quizás ese refugio del fin del mundo es ese hogar con esa familia que te arropa y protege en ningún lugar en concreto, pero el refugio es la fuerza de esa familia, de esa comunidad. O quizás puede que sea ese libro que hace que cada vez que lo retomas te arrastra a un lugar muy alejado de todos los problemas que el mundo real tiene. Y es justo ahí, en ese territorio que solo está en tu mente, en el que te sientes seguro y en el que te sientes segura. ¿Qué sé yo? Puede haber tantos refugios del fin del mundo como personas hay precisamente en el planeta, pero lo que tengo claro es que ese concepto de refugio que se crea, o no se crea precisamente, no se crea de la noche a la mañana. Ese refugio requiere de mimo, requiere de tiempo, requiere de una meditación y si se quiere, una introspección, una búsqueda interior que puede llevar años, décadas quizás. Y esto que os describo es precisamente lo que intenta destruir cada día toda la sociedad actual. Toda nuestra manera de relacionarnos con el mundo e incluso con las personas es
una manera de interactuar basada en el consumo fácil, el usar y tirar, las fuertes impresiones instantáneas buscando un petardazo de emoción instantánea. Y al cabo de poco tiempo, buscando un petardazo mayor que evidentemente no se acaba de encontrar nunca. Y nos encontramos ante una sociedad que está buscando imposibles por todos lados y llegando a frustraciones constantes que, al menos en mi opinión, generan muchos problemas que van desde problemas de salud mental, pasando por charlatanes que prometen el elixir de la eterna juventud o el dorado, y que además ese elixir o ese el dorado, esos charlatanes te venden que es el último de la fila el que se lo está quitando al penúltimo. Y no es así. Es por esta razón y por muchas más, que me darían para hablar durante una semana entera sin parar y sin piedad, por la que le doy tanta importancia a eso de usar soluciones lentas y pequeñas. Y si no, pensad algo. ¿Cómo puedo yo, o nadie en su sano juicio, en mi opinión, intentar encontrar un placer fácil e instantáneo en algo construido, por ejemplo, en 1890 y que ha sobrevivido en su existencia por este planeta por caídas de imperios, un par de guerras mundiales, una guerra civil, pandemias varias, infinidad de problemas que se nos escapan a la imaginación en nuestras pequeñas mentes, e incluso estamos ante algo que se construyó en un mundo, climatológicamente hablando, absolutamente diferente y que no seríamos capaces de reconocer si lo viéramos por una ventana temporal. Algo de esta solidez conceptual, por así decirlo, de alguna manera no puede tratarse usando el lenguaje del acelerado e inmediato siglo XXI. No creo que ese refugio del fin del mundo que me he buscado comprendiese nada de lo que estoy intentando transmitir. Y de igual forma, si yo quisiese buscar en ese lugar físico y conceptual, que es de todo menos rápido e instantáneo, precisamente eso, rapidez e inmediatez, entonces no habría entendimiento. Y es en este justo instante en el que muchos y muchas de las más avezadas oyentes que pasan por aquí, por Dani Cultura, que se están preguntando si Dani, es decir yo, está o estoy insinuando que de una forma u otra o pretendo mantener una suerte de diálogo entre un edificio, entre un lugar y yo. Pues efectivamente, estás en lo cierto. Es más, para que podáis confirmar que estoy completamente loco, si así es como queréis interpretar todo esto. Os puedo contar también que yo, cuando voy a campear por el monte, de una forma u otra, me comunico con el bosque. O incluso, cuando trabajo la tierra en el huerto, el suelo del que procede casi todo, también mantengo una especie de comunicación. No es que personifique a todos estos integrantes de mi realidad. No penséis que efectivamente tenéis que llamar a un especialista para que me ingrese en algún tipo de institución psiquiátrica. Tranquilidad, al menos de momento. Pero sí que creo que debemos de encontrar la manera de conocer cómo diferentes elementos de nuestra realidad se están comunicando con nosotras y con nosotros. El ejemplo más claro para mí es el suelo. ¿O acaso no es una manera de comunicarse con nosotros por parte del suelo el hecho de que una zona esté llena de una planta adventicia llamada amor del hortelano? Porque ya os digo yo que sí, porque la presencia de esa planta indica gran carga de materia orgánica en el suelo y por tanto yo ya sé algo más acerca del suelo en concreto o de ese suelo en concreto en el que crece esa planta. Y es el mismo terreno el que me lo está diciendo. Solo había que encontrar la manera de interpretar lo que nos quería decir. Pues de igual manera podemos intentar hablar, al menos lo podemos intentar, una suerte de comunicación o de entablar, podemos intentar entablar una suerte de comunicación con otros elementos de nuestro entorno. Y a veces debemos de encontrar una manera de comunicarnos con la parte más escondida y profunda de nosotros y nosotras mismas. Porque es ahí en donde radica
nuestra verdadera esencia y esa parte de nosotras, las personas, con la que menos dialogamos, y para poder conectar con esa parte tan profunda de nuestro ser, necesitamos tiempo. Necesitamos usar soluciones lentas y pequeñas, como nos dice el 9º principio de la permacultura. Y si lo que buscamos es un refugio del fin del mundo, sea este una casa de 1890 rodeada de monte, o sea este un espacio de seguridad rodeado por nuestros seres queridos en que nada ajeno a nuestra familia, llena de amor, puede permear. O puede ser también esa actividad generosa y altruista que hacemos por el simple hecho de dejar un mundo mejor. Ningún refugio del fin del mundo se construyó en una tarde con 4 palos y 3 cuerdas. Todo este tipo de temas necesitan de tiempo y de mimo. Pero ahora es donde surge un giro de los acontecimientos en este capítulo que puede que os genere cierto desconcierto, si bien ese refugio del fin del mundo ha de construirse con soluciones lentas y pequeñas y que, como no dejaré de insistir, necesita de mucho tiempo, ya no solo para construirse, sino también para encontrarse. También creo que este tipo de lugares, este tipo de conceptos han de contar con ventanas para que las ideas del día a día puedan, por así decirlo, renovar de vez en cuando el aire viciado del interior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en realidad de lo que os estoy hablando es del proceso de diseño en permacultura del que os hablé antes. Porque si al llegar a la fase de implementación, tras el diseño, el análisis y la observación previas, si nos detuviésemos justo ahí, en esa implementación, en ese logro alcanzado, llamémosle por ejemplo refugio del fin del mundo, entonces corremos el riesgo de que ese refugio acabe por convertirse en un lugar vetusto, desactualizado y con mucha sin mucha funcionalidad. Por eso, al llegar a la implementación, a ese Eldorado, lo mejor que podemos hacer es retomar el proceso de análisis para, quién sabe, poder encontrar otras cosas más nuevas y actualizadas que quizás puedan mejorar nuestro refugio del fin del mundo. Lo lento y pequeño no está reñido con lo nuevo y lo actual, al menos en permacultura. Es una de las cosas que más me gusta de la permacultura. Esto se ve bien, por ejemplo, en un refugio del fin del mundo de 1890, por ejemplo. ¿O es que las actualizaciones del mismo que voy a tener que ir implementando han de basarse en conceptos y principios del siglo XIX? Evidentemente no. Evidentemente en los últimos 130 años, además de infinidad de desastres y de situaciones increíbles o increíblemente apocalípticas, también ha habido ideas increíblemente interesantes y que han supuesto adelantos y avances en muy variopintos ámbitos. Por eso hemos de ser permeables al aire fresco para renovar precisamente eso, el aire. Por eso hemos de hacer un proceso constante de observación tras las diferentes implementaciones de los diferentes diseños. Por eso la permacultura es un proceso de diseño de sistemas humanos tan versátil, tan útil, tan prodigioso. Va mucho más allá del cuidado del planeta, del cuidado de las personas y del reparto justo, aunque sin estas éticas nada hay. En mi opinión, la permacultura es un diseño que supone una revolución en la manera de relacionarnos con el mundo. Y las revoluciones, precisamente lo que hacen es enmendar en su totalidad lo anteriormente escrito. En esencia, eso es una revolución, pero realmente, y a pesar de lo que os pueda parecer, que en este punto del capítulo de hoy parece que he pisado un poco el acelerador, realmente voy a mostraros una cosa que puede que os sorprenda, aunque a día de hoy sé que hay bastantes personas escribiendo al respecto. Podemos convenir todos y todas que nuestro mundo actual es el culmen, el cenit de la vida del usar y tirar, del todo rápido y del todo ya,
de las sensaciones muy explosivas y muy rápidas que nunca nos acaban de saciar y por tanto seguimos nuestro camino en busca de una nueva sensación explosiva y rápida. No paramos de buscar algo que nos sacie, pero jamás damos con ello. En esencia, y salvo que me corrijáis, en principio esta es una muy buena definición de cómo es nuestro mundo a día de hoy. Volviendo al concepto de revolución, que busca enmendar lo que en cada momento impere, entonces tenemos que si vivimos en un tiempo, en una época, en un lugar en el que la norma, lo que impera, es el usar y tirar, es el hacer cosas sin parar, es el buscar sensaciones inmediatas y explosivas que nos sacien un inagotable hambre que jamás se aplaca, entonces tenemos que, a día de hoy, lo más revolucionario que podemos hacer es poner en práctica eso que comentó Albert de Huerto-Slow o lo que comenta en su libro David Holmgren en el principio número 9 de la permacultura, es decir, usar soluciones lentas y pequeñas. Es bajar las revoluciones de nuestras vidas, es hacer un huerto manejado de manera orgánica y lenta, a fuego muy pero que muy lento. Es el reducir nuestro consumo para hacer un consumo menor, más local y más duradero. Es buscar un refugio del fin del mundo, como me decía Antonio Chatolin, en el que la norma, lo que impere, sea revolucionario, es decir, sea lento, sea, en muchas ocasiones, no hacer nada. Sea leer un libro de papel, como por ejemplo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han llamado La sociedad del cansancio, en el que se habla de todo esto. Puede que tengamos que plantearnos una manera de vivir más próxima y más cercana a la nuez, a la esencia de nuestro propio ser. Y puede que esa esencia se acabe transformando en una especie de refugio del fin del mundo que cada cual puede conceptualizar como verdaderamente quiera o sienta. Pero creo que si realmente ese refugio del fin del mundo es algo revolucionario, a día de hoy la verdadera revolución pasa por soluciones lentas y pequeñas. Y puede que la verdadera revolución a día de hoy pase por diseñarla permaculturalmente. Ahí es donde está el refugio del fin del mundo.